Onda gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de la semana. Y aquí vamos a darle seguimiento a una de las secciones más recientes del canal, que es rivalidades de antología. Y en esta ocasión, como lo pueden ver en el título, vamos a hablar de una de mis rivalidades favoritas, que es Spider-Man vs The Green Goblin. Ojo, voy a hablar exclusivamente de Peter Parker contra Norman Osborn. Para efecto práctico o dramático, vamos a mostrar aquí estos dos tomitos del periodo Marvel México, que es Spider-Man vs Green Goblin volumen 1 y volumen 2. Son dos tomitos antológicos con algunos de los mejores números en solitario, desde la primera aparición de Green Goblin hasta la muerte de Gwen Stacy, etcétera, etcétera, etcétera. La rivalidad de estos dos ha tenido muchísimas altas y bajas, pero en este video vamos a repasar algunos de los mejores enfrentamientos entre estos dos mortales enemigos. Entonces, vamos a hablar de rivalidades de antología, Spider-Man vs The Green Goblin. El Hombre Araña y el Duende Verde. Esta rivalidad de villanos, para mí al menos, es como esas rivalidades Batman, Joker, Superman, Lex Luthor. Es el némesis de nuestro héroe. Hay muchos villanos y Spider-Man es de esos personajes con una galería de villanos extremadamente amplia, pero siento yo que el mayor de todos sin dudas es Norman Osborn, el Duende Verde. Entonces, como fue el caso en el Wolverine vs Hulk, aquí vamos a hablar y a recordar y a analizar un poquito esas batallas que nos dieron estos dos mortales enemigos, y que los vuelve una rivalidad de antología. Primero que nada, ¿cuándo empieza? El Duende Verde debuta en Amazing Spider-Man número 14 en los primeros años del personaje. Era un personaje muy distinto al que ahora conocemos, creado por Stan Lee y lápices de Steve Ditko, pero en primera instancia no sabíamos quién era él. Inclusive me da mucha risa o me parece curioso como el gladiador del Duende Verde, que actualmente todos lo ubicamos como con esa forma de murciélago, antes no era tal cual, parecía una inyección o un palo de escoba o algo por el estilo, pero mecanizado. Y esta primera historia nos contaba al Duende Verde y con esos planes comiqueros de la época que eran un poquito extraños y extravagantes y a su misma vez simplones. La historia es muy sencilla, nos plantea el debut del personaje y cómo el Duende Verde va a luchar contra Spider-Man, teniendo un muy buen cameo de El Increíble Hulk en esta historia. Esta historia en particular es de mis favoritas en cuanto a orígenes, por lo ya mencionado. Tenemos un Spider-Man vs Hulk, tenemos la primera aventura del Duende Verde y lo que parece ser su inevitable muerte a manos del Trepamuro. Estos dos personajes andarían deambulando por las páginas de los cómics durante un buen tiempo, hasta que en el número de Amazing Spider-Man número 39, escrito por Stan Lee y dibujado magistralmente por John Romita Sr., es cuando esta rivalidad realmente alcanza otro nivel. ¿Por qué? Porque como el número lo dice, Spider-Man y el Goblin, ambos desenmascarados. Esto es un antes y un después. ¿Por qué? Porque gran parte de la rivalidad de estos dos sujetos es que ambos saben perfectamente quién está bajo la máscara, y a su vez de que tienen que detenerse entre ellos, tienen que cuidar que la otra persona no se le salga o no revele el secreto que ocultan, siendo Peter el más temeroso de este hecho. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Spider-Man cuida mucho su identidad secreta, pero ¿qué pasaría si Norman decidiera chantajearlo o jugar con esto y simplemente revelarle al mundo quién es Spider-Man? En este número en particular, como ya mencioné, el trazo de John Romita Sr. es espectacular, es hermoso, pero esto crea una maduración en ambos personajes que llevaría esta rivalidad todavía a una escala mucho más grande. Después de lo que acabo de mencionar, la identidad revelada, ocurre una batalla final y Norman queda amnésico. Lo que sigue a continuación es un antes y un después en el mundo de los cómics en general, tal cual. Ni siquiera lo voy a disfrazar. La noche en la que Gwen Stacy murió es una consecuencia directa de lo que mencioné anteriormente del número 39, pero en esta historia Norman recupera su memoria, Norman recupera los recuerdos de quién es Spider-Man y es Peter Parker. Norman va y ataca la casa de Peter Parker y es cuando Gwen
muere. La muerte de Gwen Stacy, como todos saben, ni siquiera tengo que entrar mucho en detalles aquí, es un clásico que no puede faltar en ninguna comiteca. Esta historia es el antes y el después, y es la razón por la que Norman para mí es el mayor enemigo de Peter Parker. Es el que más lo ha lastimado, el que más lo ha atacado, y seamos honestos, a nivel personal es un villano que tiene mucho juego. Es el papá de su mejor amigo, tiene recursos, tiene poder y conoce quién es Peter y quiénes son las personas que le importan a Peter. Y en esta historia lo lleva al siguiente nivel, lo lleva al punto crítico. Tal es así que Peter Parker, rodeado por la furia, iracundo y violento, termina en esta pelea. Si bien Peter no jala el gatillo, pero esta historia termina con la muerte del Duende Verde. Ahora, ¿qué ocurre después de eso? Norman Osborn duró muerto un periodo bastante interesante, bastante largo por decirlo de alguna forma. Pero es en el arco de revelaciones, durante la infame y tediosa y cansada saga del clon, en el que tenemos en la parte 4 de 4, dibujada por John Romita Jr., el regreso triunfal. Nadie sabíamos qué esperar, pero Norman quedó marcado. Norman tiene algo que siempre nos va a hacer recordar que él es Norman Osborn y que él es el Duende Verde, y es una cicatriz de su propio planeador, consecuencia de la batalla con Peter en la muerte de Gwen Stacy. La historia de revelaciones, el número 4, con Ben Reilly y Peter Parker combatiendo a un frenético Green Goblin, es una de las mejores batallas que podríamos poner en este recuento, porque no es un top, iba a decir top pero no. Este recuento en particular tiene muchos grandes momentos, pero este en particular, como ya mencioné, es de los mejores. Es uno de los mejores trabajos de John Romita Jr., cuando a John Romita Jr. no le daba flojera dibujar. Tiene consecuencias fatales, resuelve por completo lo que es la saga del clon y nos deja avanzar a algo más, bueno o malo, ya es gusto de cada quien. Pero nos muestran un Green Goblin en capacidades totales, en poder completo, demencia absoluta y bastante violento. Es un Goblin muy imparable, y al final de cuentas, si bien nuestro héroe termina ganándole y derrotándolo, el precio a pagar fue muy alto, porque el Goblin elimina de la ocasión a Ben Reilly. Ben Reilly muere en esta historia de una forma casi poética, porque es prácticamente igual a la forma en la que Norman muere, entre comillas, en la noche que Gwen Stacy murió. Quiero hacer una mención rápida porque quería centrarme nada más en 616, pero no puedo evitar mencionar al Ultimate Green Goblin. La historia de Norman Osborn en Ultimate Spider-Man es una de las historias más bizarras y más curiosas dentro del medio, porque de comenzar como un villano sin diálogos, porque prácticamente era una masa verde de músculos como Hulk, pero con una apariencia más demoníaca. La demencia del Ultimate Norman va más allá. Esa relación paternal forzada con Peter era ligeramente enfermiza, era muy extraño. Y la consecuencia mayor de todo esto, en muchos números, porque fueron apariciones muy extensas por parte de Norman Osborn en el universo Ultimate. Pero el clímax de esto fue cuando, debido a la demencia de Norman, Harry muere. Norman Osborn es el responsable de la muerte de su propio hijo, y es algo con lo que el personaje tiene que cargar siempre. Muchos de ustedes actualmente acaban de leer La muerte de Ultimate Spider-Man, publicado por Smash, acaba de salir hace unos cuantos semanas, si no me equivoco. Entonces no podía no mencionar algo del Duende Verde Ultimate. Ahora, estas dos las voy a poner de la mano, aunque no son del mismo escritor ni nada. Bueno, sí y no, porque por un lado tenemos a Howard Porter y a John Romita Jr. en el número de El Hombre Araña Spider-Man 136, publicado por Editorial Mundo Beat, una edición de 48 páginas, donde tenemos algo parecido a lo que veíamos con el Ultimate Green Goblin, esa relación paternalista con Peter Parker o la búsqueda urgente de un heredero, y la vemos aquí reflejada en el universo 616. Pero este Norman no quería forzarlo, este Norman quería romperlo. Norman rompe a Peter. Ya hablé de esta historia cuando hice el top 10 de historias de Spider-Man, pero aquí les voy a resumir un poquito más conciso. Norman quería un heredero, pero quería quebrar a Peter para que abrazara la locura justo como lo hace él.
Entonces en el siguiente número tenemos el 137, escrito por Paul Jenkins, y la verdad no me acuerdo el nombre del dibujante, pero es una historia en la que Norman quiebra a Peter de una forma que duele de ver, duele mucho verlo. Como ya les dije, ya hablé de ella en otro video, entonces no me voy a tardar mucho con ella. Pero ligada a esta tenemos el regreso de Green Goblin, de esas ediciones especiales de Editorial Mundo Beat. Es la forma en la que creo que la pueden conseguir muchos de ustedes, porque tenemos a Paul Jenkins de nueva cuenta. Paul Jenkins, déjenme decirles que durante un tiempo fue mi escritor favorito del Duende Verde. Y tenemos a un muy extraño Humberto Ramos. Voy a ser honesto, pero odio este periodo de Ramos. Y si conservo esta historia es por el dibujo, es por el guión de Paul Jenkins. Porque aquí tenemos aquí retomamos tanto la muerte de Gwen Stacy como lo que mencioné de los números de Howard Porter Howard McKee, perdón, me equivoqué. Lo bueno que me di cuenta. Y retomamos eso. Y hay recuerdos, hay formas. Pero lo que me gusta de esta historia, aparte de que se llama Una muerte en la familia, guiño guiño, pero me encanta cómo Norman atormenta a Peter. Esta historia es importantísima porque, para los que no lo sepan, en esta historia es donde Flash queda finalmente paralítico. Flash Thompson se ve envuelto en el fuego cruzado entre Norman y Peter y termina drogado, inculpado y accidentado por culpa de Norman Osborn. Es una historia muy psicológica, la cual lleva a Peter a los límites de su propio código moral, al momento en el que Peter está decidido 100% a matar a Norman Osborn. Es una historia que me gusta bastante, y si la pueden leer, créanme que vale mucho la pena. Esto lo quiero mencionar muy superficialmente y de forma muy rapidita, pero durante el periodo de Dark Avengers, después de la guerra Skrull, todos sabemos que Norman Osborn dio un salto de popularidad interesante que no duró. Personalmente no me gustaba, aunque sí me agradaba la idea de que un villano de Spidey diera el salto a las grandes ligas. Norman Osborn se vuelve el líder de Hammer y líder de los Dark Avengers, y aunque en esta historia en particular no se enfocaba 100% en su rivalidad con Spider-Man, es bonito saber que un villano de Peter logró dar el paso a las ligas mayores. Ahora sí, no voy a hablar del run de Spencer porque ustedes saben que ya dejé ese volumen, el volumen 5. Pero vamos a hablar un poquito de lo que fue Slott y la carta Goblin. Dan Slott durante gran parte de su periodo nos estuvo trabajando a Otto Octavius como el mayor némesis de Spider-Man. No tengo que decirles lo que Superior Spider-Man significa para mí, lo he hecho en múltiples videos. Hasta cierto punto me molestaba, ¿por qué? Porque si bien estaba amando a Otto, yo sabía y en mi corazón sentía que Norman Osborn era el villano definitivo de Peter. Me encantó como a raíz de páginas pequeñas y en pequeños cameos a lo largo del primer volumen de Superior Spider-Man, Slott fue desarrollando la Goblin Nation, y al final de cuentas Norman Osborn, el Green Goblin, fue aquel que pudo vencer al Superior Spider-Man. Es una batalla muy chida en la que Otto decide rendirse ante todo y, con tal de salvar a la mujer que ama, entregar el manto de nuevo a Peter Parker, porque Peter es la única persona que puede lidiar con Norman. La pelea es buena, Norman queda curado de su locura y no lo volvemos a ver en un volumen completo. Todo el volumen 3 de Spider-Man, que es lo del Spider-Verse, pasa sin pena ni gloria. Tenemos Spider-Verse. Y arrancando el volumen 4, en los primeros números, tenemos ese primer vistazo de Norman. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Y qué es lo que va a hacer? Actualmente Norman estaba curado, estaba sano, y era la primera vez que Spider-Man lidiaba con él como un genio magnate corporativo. Siento que le quisieron dar un enfoque muy Lex Luthor, la verdad, a Norman, y al momento me atraía bastante, pero honestamente Norman Osborn nunca ha sido el villano. El villano en esta historia es el Duende Verde. Entonces tenemos el arco de The Osborn Identity. Volvemos a Symkaria, vuelven viejos conocidos como Silver Sable, y es aquí donde esa pequeña rivalidad alcanza un clímax muy interesante. ¿Por qué? Porque no había poderes, no había locura, no había armas. Era un 1 a 1, mano a mano. Estos dos tipos se dan hasta con la sartén,
y déjenme decirles que quedan muy mal parados el uno con el otro. Entonces Norman decide escapar y buscar lo que le faltaba. Él se dio cuenta lo que fue algo como autoparódico, porque él mismo se da cuenta, como nosotros como lectores, que sin la locura no puede hacer mucho contra Peter, y él siente que requiere de esa locura, de esa insanidad. Entonces Norman busca por todos los medios posibles recuperar esa locura que había perdido. Va a un templo místico, intenta buscar otro tipo de poder, pero al final de cuentas es con la vieja confiable, un simbiote, y no cualquier simbiote, el simbiote de Cletus Kasady Carnage. Norman se adueña del simbiote de Carnage y nos dan lo que es el nacimiento del Red Goblin. Red Goblin fue un concepto que me gustó bastante, pero seguía sin ser el Duende Verde. Entonces me gusta mucho cómo Slott genera que el Red Goblin sea una amenaza nivel tal vez Vengadores, nivel mucho más allá. Mezclan a todos los personajes que teníamos dentro del evento, y de nueva cuenta, como si fuera un homenaje a los números de Paul Jenkins que mencioné anteriormente, Flash Thompson termina como daño colateral. Es algo que me duele mucho, y a su vez pues funciona como recurso narrativo, porque siempre que hay una pelea entre Spider-Man y el Duende Verde, Flash termina pagando, y esta vez pagó el precio máximo. Al final el ego de Norman se vuelve su mayor enemigo, y si bien estaba apabullando a Peter Parker, Spidey se las ingenia para que Norman ceda el simbiote y decida pelear con él mano a mano. Aquí tenemos una pelea muy cruda, muy chida, inclusive llega J. Jonah Jameson y hace su desvergue, pero terminamos con un Norman prácticamente en un estado comatoso y con su mente hecha pedazos. Ya sabemos que actualmente en el volumen 5 Spencer ya curó a Norman ya volvió a ser Green Goblin. No les voy a mentir, no me gusta para nada lo que hace Spencer, y ya lo saben. Pero aquí terminamos este pequeño repaso. Faltaron varias cosas, faltaron muchas cosas. No hablé de Harry, no hablé de ningún otro duende, ni nada por el estilo. Pero hasta aquí vamos a dejar este pequeño repaso de Spider-Man vs. The Green Goblin. Pero bueno, mis chavos, hasta aquí voy a dejar este video. No olviden darle like y follow a las redes sociales del canal. Si llegaron aquí de forma casual, pican el botón de suscribir y no olviden dejar su like y picarle a la campanita para que reciban notificación cada vez que subamos un nuevo video. Aquí les voy a estar dejando unos cuantos videos pasados para que se vayan a dar una vuelta por el contenido del canal, y los veo hasta la próxima. Soy Super Boss y chao.